La sociedad ha estado en un constante cambio que ya ni se sabe qué es cierto y qué es incierto. Tantas cosas pasan que tenemos los ojos vendados y es difícil saber el por qué pasa todo. El por qué tanto narcotráfico, tanta delincuencia, tanta gente drogadicta, tanta política, tanta corrupción. Todo es tan incierto que solo con nuestros hechos podemos darnos cuenta de la realidad. Considero que todo parte desde nosotros mismos, dependiendo la capacidad que tengamos al momento de distinguir qué es lo bueno y lo que es malo. Para todo es capital, pero no todo surge de la plata. Este vicio ha llevado a la perdición de un mundo porque hemos dejado que nuestra vida gire en torno a la depravación o a la corrupción. Pienso que esta palabra es algo común y en todas las personas podemos encontrar alguna clase de corrupción ligada con la ignorancia. Si bien nos damos cuenta, todos somos ignorantes en algún sentido, así que opino que la ignorancia es la falta de conocimiento o enseñanza en una persona. A partir de lo anterior, puedo resaltar que todo surge de algo tan pequeño que puede ir creciendo por medio de nuestros actos. Por lo tanto, nosotros mismos nos hemos prestado para muchas cosas y más que todo para dañar nuestra reputación de toda América Latina, siendo así gravemente afectada por tanta perversión. No entiendo por qué hasta las mismas autoridades competentes se prestan para esto si supuestamente se entiende que es una entidad que regula, da orden y control a todas las actividades de servicios. Por ende, estas identidades no deberían dañar su ética empresarial ni dar pie para tanta corrupción. El autor del libro, Andrés Oppenheimer, uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, es el editor y columnista para América Latina de Miami Herald, analista político de CNN en español, conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta, y autor de varios temas políticos y económicos internacionales. Es uno de los 500 periodistas más importantes de Estados Unidos y por la revista Poder como uno de las 100 figuras más poderosas en América Latina. De Latinoamérica. En todo, yo creo que afecta en todos los sectores, porque nosotros como latinoamericanos estamos estigmatizados precisamente por ser incluidos dentro del narcotráfico. Y yo creo que es un problema de sensibilización que hace falta en nosotros los latinos, porque muchas de las personas o muchos de los sectores son llevados y por la ambición quizás de tener más dinero, más poder, claro, entonces por eso se dejan llevar de esto y los narcotraficantes tienen el poder de entrar dentro a ese gremio a muchas de las personas que son pues, inocentes pero con ganas de tener quizás capital, dinero, entonces son muy fáciles de manipular y por eso obtienen lo que obtenemos a nivel mundial. ¿Considera que el gobierno de Colombia es corrupto? ¿Y en qué? Desde que se creó, yo creo. ¿Sí? La verdad es como la creación de cada partido político y cada movimiento, como para manipular, como ese capitalismo y esa burocracia que se creó para que siempre los ricos estén aquí y los pobres estén aquí. Porque en la política, en la cultura, socialmente,
y más económicamente, al gobierno no le conviene que los pobres dejen de ser pobres. Porque si tú eres pobre y fulanito te dice yo voy a hacer que tú estudies, salgas adelante, becas en no sé dónde, vas a votar por esa persona. Y eso es lo que se repite siempre y siempre y siempre, las propuestas que se hacen y que nunca se cumplen. Corrupción en todo. Salud, educación, culturalmente, que funciona ese dicho que dice divide y vencerás. De ahí viene, yo creo que se creó la multiculturalidad, la pluriculturalidad, porque cada uno está, el grupo LGBTI, afroamericanos, inmigrantes, emigrantes, pobres, ricos, clase media. Entonces cada uno pelea por sus problemitas, pero entonces no se juntan y no se dan cuenta que todos tenemos el mismo problema de salud, el mismo problema de educación, el mismo problema laboral, el mismo problema con las leyes que cada día están peor. Entonces por eso también es que se crea eso y el gobierno cada vez más corrupción. Tantos proyectos y tantas cosas que sacan cuando mira uno los planes de ordenamiento territorial y realmente no se cumplen. O las dejan a medias. O las dejan a medias. O hacen cosas que no son funcionales. Y dice uno, bueno, sí, hizo la obra y ahí está. Y eso le pasa mucho a Yopal. Pero no funciona. Carreteras que, digamos, no son utilizadas, edificios que ya se están cayendo porque no los utilizan. Entonces se ve mucho. Y en cualquier tema. Muchas gracias. Bueno, a ti. ¿Consideras que la ignorancia ha hecho que nos volvamos más corruptos? A veces creo que sí, porque como dice el viejo adagio, que se cree que todo lo sabe y por saber, entonces queremos como arreglar a sí mismo toda nuestra conveniencia. Entonces, si sabemos que cometemos un delito de corrupción, asimismo, como ya sabemos un poco más de leyes, de derecho, de las partes que nos concierne a la parte pública, administrativa, entonces también creemos tener el derecho y la sabiduría para arreglar y enmendar este error que hemos cometido. Mientras que cuando la persona es un poco ignorante, por decirlo así, no conoce el tema, es también un poco más temerosa de cometer un error, de perder su libertad, perder sus bienes acá por cuenta de este error cometido. Entonces esto para mí es un poco sí, porque, como te digo, el saber hace como perder esa parte, perder ese miedo a arriesgarnos a cometer un error que nos va a llevar como consecuencia que nos tilden, que somos corruptos, que nos compran y que, como todo, nos compran las conciencias. Buenas tardes. Bueno, resulta que en el colegio estamos leyendo un libro que se llama Los ojos vendados de Andrés Oppenheimer. Básicamente se trata de la corrupción que hay en Latinoamérica. Y pues me gustaría realizarte una pregunta para que me la respondas. ¿Consideras que mientras no se respeten si no se respeten los derechos humanos, no acabaremos con estos vicios, es decir, con la corrupción, la droga, el narcotráfico, la delincuencia? Bueno, hay que tener en cuenta, y creo que es una de las premisas de toda esta situación, de todos estos problemas sociales que estamos viviendo, es que le estamos dando valor a otro tipo de situaciones, sobre todo lo que son las cosas materiales, empezando por el dinero, y no a los valores, a los derechos humanos. Por ende, una persona no le importa ir a robar, matar, por conseguir cualquier 1.000 pesos, que no es nada, para ir a, por ejemplo, a patrocinarse su vicio. Entonces, desafortunadamente nos damos cuenta que la educación desde casa, desde que somos niños, se está enfocando más hacia, bueno, valoremos el carro, la casa, los objetos materiales y los juguetes, y no valorar lo que son los derechos humanos, que son fundamentales. O sea, la vida debería ser algo intocable, no se puede llegar a negociar sobre la vida, y tampoco lo que tiene que ver con los derechos humanos y los valores humanos como tal, porque pienso que eso es lo que nos hace humanos, no es solamente si yo soy una persona, no, si yo no tengo valores, yo cómo me puedo considerar una persona, hasta
que nosotros no nos demos cuenta que la educación se tiene que fundamentar en los valores, en los derechos humanos, difícilmente vamos a poder superar esos problemas sociales. Gracias. ¿Y consideras que el gobierno de Colombia es corrupto y en qué? Bueno, hay un punto muy interesante con esto y resulta que muchas veces con estudios que se han hecho sobre política y sobre los políticos colombianos nos damos cuenta que aunque una persona que quiera aspirar a la política y sea una persona decente, por así decirlo, coherente con los procesos que desarrolla, nos damos cuenta que la tienden a la sociedad. ¿Sí? Muchas veces uno a quien apoya al político que le da plata, Que le da una casa. que le da lo que venimos hablando y lo que vienen diciendo acá en Casanare. Mire, no apoya al que le da una teja, al que le da 100.000 pesos, al que le da un mercado. Pero ¿por quién va a votar la gente? Ay, se me acaba de dar 100.000 pesos, yo voto por él. La gente no se da cuenta que sí, le está de pronto solucionando el problema del fin de semana. Yo no tengo con qué pasar el fin de semana, pero tengo estos 100.000 pesos y ya con esto pasé el fin de semana. No, ¿con qué voy a pasar de aquí en adelante? ¿Qué le voy yo a dar a mis hijos? ¿Qué le estamos heredando como sociedad? Sí, ¿a qué estamos acostumbrando a la gente? Que con 100.000 pesos pasamos todos, pero ¿y el futuro? Entonces resulta que pienso yo que ese es el principal problema. Uno, que nosotros no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos como democracia, como personas que elegimos a las personas que están allá. Ellos no llegan allá de gratis, ellos llegan porque los hemos elegido. Y es fundamental tener en cuenta eso, la gente se deja corromper por el dinero. Material. Exactamente, veíamos de pronto algunas formas de gobierno de países obviamente mucho más evolucionados que nosotros, sobre todo en Europa. ¿Cuánto ven un diputado? Muchas veces es gente que es una labor social, gratis, como lo que hacen muchas veces médicos sin fronteras, como lo que están haciendo de pronto los abogados de oficio, lo que vienen a hacer de pronto muchas personas que lo hacen de corazón, los bomberos voluntarios. Pienso yo que la política en el momento en que ellos dejen de manejar tanto dinero, se podrían solucionar los problemas de corrupción. Porque muchas veces yo puedo decir, bueno, esta niña sabe de educación, no, pero yo no la voy a nombrar secretaria de educación, yo voy a nombrar el que me ayudó, el que me dio plata para la campaña, así yo sepa que no ha pasado por el frente de una universidad. Entonces, tenemos uno, el problema del dinero, y dos, que no sabemos a quién elegimos. Y no se sabe manejar el dinero. Exactamente, entonces si una persona, o sea, yo soy de las que considera que la academia es fundamental, o sea, los colegios y las universidades no están de gratis, las personas tenemos que ir allá. Entonces, si yo voy a elegir para alcalde una persona que nunca ha pasado por el frente de una universidad, que nunca ha pasado por el frente de un colegio, sino que todavía agache, yo no le puedo pedir que sepa manejar recursos, que sepa distribuirlo, que sepa de realmente las necesidades de una comunidad, porque no tiene el conocimiento para eso. Entonces se debe tener, uno, la labor social, que pienso yo que eso es más como lo que pasa con las monjitas, deben tener la vocación de servicio. Y dos, la educación, la parte academia, la academia como tal es fundamental para que tengan el fundamento para poder desarrollar todo lo que sí se carga. Entonces, así como un médico no le dicen, ay, venga, usted estudió biología en noveno de bachillerato, vamos a operar a una persona, no, usted tiene que aprender. Lo mismo debería ser para los políticos, sí, muy buena gente, muy querido, pero si no tiene lo que se requiere, no se debería elegir, y por eso es que vamos a ver la corrupción, porque son personas que se van a dejar manipular y no van a saber desarrollar realmente el trabajo que tienen que hacer. Gracias. ¿Cree usted que toda la vida nos han tenido con verdades ocultas para obstaculizarlo del paso del narcotráfico, la corrupción, la droga, la política, la delincuencia, entre otros vicios? Bueno, yo considero que sí, ya que como caso puntual, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es uno de los mayores accionistas en Caracol, entonces, cosa que hace que estos medios de comunicación se limiten a dar una información, por decirlo así, a medias. Aunque son verdades que muchos ya conocemos, nos negamos a decirlas o a ¿Cree que el gobierno de Colombia es corrupto y en qué? Bueno, yo considero que sí, ya que primero que todo las acciones que se ven diariamente, y segundo, también pienso que la ignorancia también parte de nosotros en el momento de elegir a estas personas que nos van a representar y que de alguna u otra manera cometen estos actos de corrupción. ¿Qué semejanza hay entre corrupción y narcotráfico? Bueno, yo considero que mucho, ya que el narcotráfico es la acumulación de capital bastante,
y la corrupción es igual, entonces es ilegalmente, entonces hay mucha relación entre estos dos. Muchas gracias, Andrés Benito. Corrupción han hecho frenar el desarrollo social, político, económico y cultural. ¿Dónde se encontrará Colombia? Los vicios que nos nombra el autor Andrés Oppenheimer en su libro Ojos Vendados, es decir, el narcotráfico, la política, la corrupción, la droga, la delincuencia, entre otros, han hecho que en cada uno de los países dañe su reputación. La sociedad ha dejado de invertir capital por el simple hecho de que lo que piensan es que este dinero va a llegar a los funcionarios públicos y lo que ellos van a hacer es que van a administrar estas riquezas para bien propio y no para bien de la sociedad. Debido a esto, se genera la corrupción y todos los males que la derivan.